¿Sabías que te estás comiendo una tarjeta de crédito a la semana? Y no, no es broma. Tampoco estoy hablando de tus deudas impagables. Resulta que los plásticos se han vuelto omnipresentes en nuestra vida. Están en la ropa, en nuestros alimentos, en el agua, en el aire e incluso hasta en tu cerebro. Porque sí, la historia del plástico empezó con buenas intenciones, pero terminó en tus pulmones. Alrededor de los años 1800 se intentaba encontrar elementos que pudieran sustituir a materiales como el vidrio, el metal y el marfil. En 1839, Charles Goodyear comenzó a experimentar con caucho y azufre. Así fue como creó la vulcanización. Convirtió un material pegajoso en algo elástico y resistente. Goodyear no solo revolucionó el transporte con llantas de caucho, sino que plantó la semilla para que un siglo después el plástico sintético invadiera el mundo. Pero no fue sino hasta 1907 que Leo Baekeland creó la baquelita, el primer plástico completamente sintético. Y este descubrimiento era fantástico. No se derretía con el calor, era resistente y además moldeable, y sobre todo muy barato. Y la gente pensó, qué maravilla. Pero spoiler, era demasiado bueno para ser verdad. Porque justamente esas características son las que nos juegan en contra. Una botella podría tardar hasta 1000 años en desaparecer. Pero primero debemos de entender qué es el plástico. Los plásticos son polímeros, es decir, cadenas largas de carbono que se encuentran unidas de una manera muy fuerte. Justamente esto es lo que les da su característica resistente. Para que lo imagines, si el día de hoy tiras una botella de plástico, para cuando haya un Starbucks en Marte, esa botella seguirá aún con vida. ¿Y por qué estos plásticos no desaparecen? Pues resulta que todo en esta vida es casi perfecto. Todo tiene un ciclo, la naturaleza es sumamente inteligente. Por ejemplo, cuando tú tiras una cáscara de plátano en una jardinera, esta desaparecerá de 15 a 30 días, pero no desaparecen por arte de magia. En esa jardinera o en ese suelo hay un sistema complejo de bichos y microorganismos que comienzan a comérselo, comienzan a descomponerlo en sus elementos más esenciales. Y todo esto es gracias a que existe un equilibrio. Pero cuando le damos a la naturaleza algo que no conoce, pues no cuenta con las herramientas necesarias para descomponerlo. Y justamente eso es el plástico. El plástico es una invención humana. No existía en la naturaleza, al menos como hoy lo conocemos. Cuando tú tiras un plástico, las bacterias, los microorganismos que existen en el suelo no son capaces de descomponerlo porque simplemente no tienen las herramientas necesarias para descomponerse hasta llevarlo a sus moléculas más simples. Y esto es un problema porque hoy en día la mayoría de plásticos son de un solo uso. Tan solo en la Ciudad de México al día se producen 1500 toneladas de basura o de plástico de un solo uso. En el 2019 tan solo Coca-Cola produjo 88,000 millones de botellas, que si fueran apiladas una tras otra, llegarían a la luna y regresarían 31 veces. Y en promedio, la vida útil de estos plásticos es menos de un mes. Y si tenemos en cuenta que en el mundo se compran 1 millón de botellas plásticas por minuto, entonces esto se convierte en un gran problema. Y aquí es donde la cosa se complica, porque al no contar con herramientas biológicas para degradarlos, su tiempo se extiende a cientos de años. Pero eso no es todo, porque aunque los plásticos no desaparecen, sí se fragmentan en pedacitos más pequeños llamados microplásticos y nanoplásticos. Por ejemplo, cuando una botella de plástico está expuesta al sol, comienza a fragmentarse por un proceso que se conoce como fotodegradación. Y si bien lleva la palabra degradación, no quiere decir que se lleve hasta sus moléculas más simples, solamente se comienza a fragmentar en pedacitos mucho más pequeños, al igual que cuando lavamos una ropa sintética. Pequeñas partículas o pequeñas fibras plásticas comienzan a desprenderse de esa ropa y terminan en el agua. Y hoy en día se estima que estos microplásticos están en todos los océanos. Un estudio estima que hay más de 24 billones de partículas plásticas flotando en el mar. Estas partículas plásticas en algún momento van a ser consumidas o van a ingresar a la cadena alimenticia de los peces, que al final
tú te terminas comiendo en ceviche. Pero los microplásticos no solo están en el agua o en los mares, también los respiramos. Estudios han encontrado partículas de microplásticos suspendidas en el aire, especialmente en grandes ciudades. Así que cada vez que inhalas podrías estar introduciendo pedacitos de plástico en tus pulmones. Estos microplásticos están en todos los rincones del mundo, desde la zona más profunda del mar hasta el Ártico. Es decir, son omnipresentes. ¿Y qué tan grave es esto? Pues bueno, un estudio reciente encontró que consumimos alrededor de 50,000 partículas plásticas al año. Esto equivaldría a consumir una tarjeta de crédito a la semana. Y lo más preocupante es que estos microplásticos han sido encontrados en todos lados. En nuestra sangre, en algunos órganos como riñones, pulmones e incluso en la placenta de los recién nacidos. Además también en nuestro cerebro. Y aunque se cree que la mayoría de los microplásticos que entran a nuestro cuerpo salen sin ningún problema, la preocupación es que los plásticos absorben ciertos metales pesados y algunos tóxicos que sí podrían ser dañinos para nuestra salud. Básicamente estamos ante una pandemia de plásticos y la cosa pinta bastante jodida porque los usamos en absolutamente todo. Nuestra vida tan acelerada nos ha hecho tan dependientes de ellos que no los podemos desaparecer de la noche a la mañana. Están prácticamente en todos los productos que utilizamos a diario. Pero sí podemos hacer ciertas cosas para disminuir el impacto que tienen estos plásticos. Por ejemplo, evitar los plásticos de un solo uso, como las botellas de agua. Usar ropa hecha de fibras naturales y siempre que se pueda reciclar los plásticos. Y hay que aclarar que estas pequeñas aportaciones solamente aplican para los consumidores, porque las grandes empresas que producen estos plásticos básicamente se lavan las manos y le echan toda la culpa al consumidor. Pero la realidad es que ellos nos han hecho dependientes de estos plásticos. Entonces, urgen ciertas reformas o ciertos mecanismos para que las empresas se hagan responsables de esos plásticos que producen a diario. Y por cierto, si eres amante de las aguas embotelladas, déjame decirte que muy probablemente cada que te tomes esa agua, estás consumiendo cierta cantidad de microplásticos, o al menos así lo señala esta estadística. Pero igual si no consumes agua en botellas de plástico, no cantes victoria, porque lo repito, están básicamente en todos lados, en nuestros alimentos, en lo que bebemos e incluso en lo que nos ponemos. Y aquí lo importante es entender que si bien los plásticos nos han facilitado la vida de una manera que no imaginamos, también nos está deteriorando nuestra calidad de vida. Aunque algunos científicos están luchando para encontrar ciertos microorganismos que sean capaces de degradar estos plásticos. Pero hay que aclarar algo, la mayoría de los microorganismos que se han encontrado hasta ahora no son capaces de descomponerlos o de degradarlos al 100%, ya que no poseen las rutas metabólicas necesarias para descomponerlos en sus moléculas más simples. Y aunque hace algunos años se planteaba la idea de que si exponíamos a ciertos microorganismos a los plásticos, ellos en algún momento por mera evolución iban a desarrollar técnicas o iban a desarrollar rutas metabólicas para que pudieran descomponerlos, esto parece bastante lejano. Podría suceder, pero en miles de años. Pero no está todo perdido, ya que gracias a la ingeniería genética podrían modificarse ciertos microorganismos que sean capaces de degradar los plásticos. Pero bueno, en fin, como siempre, ¿tú qué opinas? Recuerda que si estos videos te gustan, puedes darle like, suscribirte y compartirlo, además de seguirme en mis redes sociales.